se podrán dar cuenta que los materiales que no son porosos son lógicamente los mejores y los materiales que son porosos definitivamente no sirven. Por esta razón, ahora quiero que ustedes intervengan, por favor, y que me digan, en el sistema, por ejemplo, cobre-níquel, ¿qué tipo de aleaciones ustedes utilizarían? Tomando en cuenta el intervalo de cristalización. Vamos, por favor. Yo utilizaría una al 5% en níquel. Muy bien, entonces, creo que todos compartimos la misma idea. Si se trata de que cobre, ustedes van a alear con níquel, tendrían que irse máximo hasta un 10% de níquel, que tiene un intervalo pequeño todavía, pero ya más allá, el intervalo empieza a crecer y el material va a ser defectuoso. Por esa situación, las aleaciones son buenas cuando se ponen muy poca cantidad del otro segundo componente o inclusive de un tercer componente. El significado del intervalo de cristalización es muy importante. Definitivamente en el diagrama cobre-níquel se darán cuenta que prohibidísimo tal vez hacer aleaciones del 30% del níquel, digamos hasta el 70% del níquel. Ahora, si utilizan níquel como base, que está en la derecha, también van a aumentarle máximo un 5, un 10% de cobre, tal vez un 15%, ¿no? Entonces, para poderse manejar en los costados. Ahora, el cobre y el níquel es un sistema muy conocido porque las monedas que ustedes tienen básicamente están hechos en cobre y en níquel. Lógicamente, se darán cuenta que encontrar la composición de un boliviano o de 5 bolivianos no es tampoco una tarea fácil, tal vez pueda haber en algún lado, pero de hecho esa información es algo tal vez secreta. Porque si ustedes tienen la composición del cobre y del níquel, bueno, de hecho se la puede conseguir, ¿no? Un análisis químico, no hay problema. Pero si está ahí en algún lugar, lo único que ustedes tienen que hacer es unir cobre y níquel y ya tienen metal para la moneda y pueden falsificar, ¿no les parece? Entonces, en muchas ocasiones, las casas que fabrican monedas tienen recetas donde no solamente el cobre y el níquel se ponen, también se pone zinc, se puede poner también estaño en algunas monedas, de tal forma que la moneda tenga ese sonido particular, tenga ese brillo particular, tenga esa dureza que tienen las monedas. Por eso, en parte, es nomás un pequeño secreto industrial la composición exacta de las monedas que nosotros utilizamos. Pero ustedes ya tienen una buena idea de lo que es, ¿no? Que si quieren utilizar cobre con níquel, entonces tienen que utilizar muy poco. Bien, lo mismo sucede en el diagrama bismuto-antimonio. Fíjense, el bismuto y antimonio también en el medio tiene intervalos de cristalización muy grandes y de hecho los intervalos son muy grandes en todo el sistema. Por esa situación puede ser que este sistema, como les comenté creo la otra vez, el bismuto y el antimonio prácticamente no se utilizan de manera industrial en ninguna aplicación. Esto simplemente existe, digamos, para fines académicos. No es el caso del sistema oro-platino, que sí se utiliza. Para joyería y para cuestiones de electrónica, el oro y el platino se usan bastante. Pero ustedes ahora se darán cuenta que a través del diagrama de estado, digamos, una aleación con 80% de platino, fíjense la caída de las dos líneas, o sea, aquí cerca al platino, fíjense en la parte donde está el indicadorcito de mi computadora, se darán cuenta que los intervalos son relativamente pequeños. Entonces se puede usar, ¿no? Digamos, platino con 10% de oro, 15 tal vez, pero vaya, digamos con 75% de oro, medio que les va a salir malo el material. ¿Por qué? Porque el intervalo de cristalización es muy grande. Todos estas aleaciones del medio tienen intervalos gigantes, entonces utilizar, digamos, platino y oro 50-50 creo que no es buena idea. En cambio, si quieren usar oro y añadirle un poco de platino, tal vez buena idea sería hasta el 10% o hasta el 15%, y después parece que ya no tan buena idea.
¿no? Ahora, ya ustedes con este ejemplo que les doy pueden darse cuenta que el diagrama de estado no es simplemente un afán de arruinar la vida a los estudiantes de ciencia de los materiales, sino que lleva consigo una gran información sobre las propiedades de los materiales. Y ustedes, conociendo esto, pueden ser básicamente ya, digamos, personas que con datos fehacientes, científicos, pueden decir, no, esta relación, ¿para qué vamos a usar? No va a funcionar, ¿no? Y de hecho no se van a equivocar. Por eso la importancia en ciencia de los materiales metálicos, en especial los diagramas de estado, ¿no? Los diagramas de estado están allá, como les dije, no para arruinarles la vida, sino al contrario, para mejorarla en algún momento determinado. Con esa explicación creo que esto del intervalo de cristalización está muy claro. Y bueno, vamos a aprovechar la última parte de nuestra clase de hoy día para hacer la primera parte del ejercicio que ustedes van a hacer en el segundo parcial. Bien, ¿alguna pregunta sobre el intervalo de cristalización? Hemos gastado harto tiempo, pero creo que era necesario para poder realmente explicar esta situación. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto, muchachos? No hay. Bien. Bueno, entonces vámonos a resolver la primera parte del segundo parcial. Cada uno de ustedes va a tener un diagrama de estado. Supónganse que a alguien de ustedes les va a tocar el diagrama cobre-níquel. Bien, entonces nosotros sabemos que el diagrama va a ser este. De hecho, el diagrama va a estar dado en el examen, ¿no? Aquí tengo cobre, aquí tengo níquel. Ya lo hemos visto este diagrama, no vamos a entrar en detalles, sabemos que es 50%. El examen va a decir, para la aleación tal, les van a dar una aleación. Supónganse, les van a dar la aleación 25. Esta. 25% se encuentra aquí. No, esta creo que no se está viendo muy bien. A ver, vamos a ver, ahora sí. Esta es la aleación. Cuando les den una aleación, ustedes inmediatamente ubican la aleación. Supónganse que en el examen les ha tocado la aleación 25% de níquel. Entonces ustedes la ubican, hacen una línea y ya saben que ahí ustedes tienen que trabajar. La primera parte de la pregunta va a decir, dibuje el diagrama térmico de enfriamiento y dibuje la estructura que tiene la aleación. Bien, entonces ustedes dibujan su diagrama de estado y exactamente al lado derecho realizan un eje que es también de las temperaturas. Recuerden que esto es temperatura en grados centígrados, o sea, este eje es temperatura. Entonces, el diagrama térmico también es aquí temperatura y aquí ustedes tienen el tiempo. Eso sí, por favor, no vayan a confundirse, ¿no? El tiempo. Bien, ¿qué hacen ahora? Imaginariamente, ustedes funden su metal y se ubican en un lugar alto. Supónganse que esta temperatura corresponde a 1000 grados. Entonces, estos 1000 grados se transportan a esta al nuevo eje, y entonces esto también es 1000 grados. Si esto es 500 grados, entonces recuerden que esta parte también va a ser 500 grados. O sea, este eje es el mismo que este. Copia, fiel. Por eso tienen que estar uno al lado del otro. Es más fácil. Entonces, empieza la vida de la aleación. Desde que era líquido, desde que era bebé, ¿no? Entonces, ustedes ponen un punto aquí y ahora, imaginariamente, van enfriando su aleación. Aquí está líquido, muy bien, aquí líquido, 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 y en este punto ya sucede algo. Ustedes ya saben, empieza el intervalo de cristalización. Este punto ustedes lo despachan al otro lado, hacen un disparo y van a tener una línea que corresponde a esta temperatura aquí. Bajan. Ustedes ya saben que en el intervalo de cristalización hay dos cosas, líquido y sólido. Muy bien. Llegando a este punto vuelven a lanzar al otro lado. O sea, cada vez que vean una línea, mandan una línea puntiaguda al otro lado porque algo sucede. Sigo bajando, ya no hay más líneas, entonces finalmente esto acaba ahí. Bien, ya hemos visto la otra vez. Estamos repasando, ojo, lo que hemos visto, porque quiero que esté bien claro, ¿no? Quiero que saquen 100 puntos. Y esto no es engaño, no es estafa, por decirles. Si digo que quiero que saquen 100 es porque realmente lo deseo en el alma. Y sé que muchos lo necesitan.
Entonces, partimos desde este lugar. A ver, voy a tratar de conseguir un marcador de otro color. Ahí va. Entonces, nosotros sabemos que desde aquí hasta aquí tengo una línea recta. Se enfría. De este lugar a este lugar, sabemos que hay un punto de inflexión, una vasija. Y de este punto hasta aquí abajo, sabemos que otra vez hay línea recta. Listo, ya está el diagrama térmico de enfriamiento. Están ustedes ya haciendo su examen, su segundo parcial. Ahora, lo nuevo, dice dibuje estructuras, pero tampoco es nuevo. ¿Qué van a hacer? Van a dibujar una pequeña flechita y van a dibujar un círculo aquí. Ese círculo significa que ustedes están viendo bajo el microscopio. Y aquí arriba ustedes lo que van a ver es líquido, entonces dibujan sus olitas. Y le ponen una letra L que significa líquido. Listo, esa es la estructura que hay. Ahora, en este lugar, o sea, de aquí hasta aquí hay lo mismo, ustedes ya saben. Ahora, en este lugarcito, fíjense, yo un poquito ya he entrado al intervalo de cristalización. Se darán cuenta que en este lugar lo que yo voy a tener ya son pequeños cristalitos, pero todavía tengo bastante líquido. Entonces ustedes pondrán aquí una letra S y aquí pondrán una letra L, sólido y líquido. Bien, finalmente en este lugarcito, ya finalizando, otra vez un círculo. Esta vez tengo que dibujar cristales en gran cantidad porque ya se está acabando y líquido pero poco. Y diré, esto es sólido y esto de aquí es líquido. Y finalmente, en este lugar, lo que tendré que decir es sólido, todo sólido y no hay nada de líquido. Listo. Eso es el examen. Más parece un examen de dibujo que de ciencia de materiales, pero es eso nomás. El único detalle que quiero que tomen en cuenta, y bueno, con esto hoy día terminamos, es lo siguiente. ¿Qué tipo de cristales van a dibujar? Bueno, eso depende de qué tipo de cristales tenga el cobre y el níquel. Nosotros sabemos que el cobre es rojo, entonces le vamos a dar esa coloración roja. Y el níquel, bueno, el níquel le vamos a decir que es negro. De hecho, ustedes saben que los metales sí tienen color. Les he dicho que el cobre es rojo, el amarillo, el oro es amarillo, la plata y el platino tienen ese color de plata, lógicamente. El titanio tiene un color maravilloso, medio amarillo blanquecino. El wolframio es negro totalmente, entonces fíjense, los metales de hecho tienen color. Ese color ellos lo deben básicamente a un fenómeno que sucede cuando la luz choca contra el metal. Los metales tienen una distribución electrónica distinta una del otro y reflejan el color también la luz de manera distinta. Reflejando la luz de manera distinta, entonces los colores que nosotros percibimos también son distintos. O sea, la coloración de un metal depende básicamente de su estructura electrónica, ¿no? Eso, bueno, digamos, no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, pero de todas formas para que sepamos. Bien, ahora, ¿cómo va a ser un cristal del 25% de níquel? Ustedes se darán cuenta que mayoritariamente en este lugar el cristal va a estar formado como el papá es cobre. Entonces lo que voy a tener que dibujar son cristales de cobre y el níquel va a estar en forma de pecas, lo que tienen muchos en la cara. ¿Por qué? Porque recuerden que el níquel, como es la minoría, se está disolviendo en el cobre. Entonces, estos pequeños puntitos que ustedes ven, yo estoy tratando de dibujar básicamente los átomos de níquel. Ahora, no es tan así, fíjense, el marcador no me permite hacerlo. En realidad lo que van a tener es algo así como comentamos la otra vez, café con leche, ¿no? Supónganse que esta es la leche blanca pura y le están echando café poco a poco. Entonces, conforme le vayan dando café, el color va a ir cambiando gradualmente. O sea, no van a ver las pecas ustedes nunca. Lo que van a ver es un color rojo, pero más oscuro, porque el níquel lo está ennegreciendo, por decirles.
Ya, esta situación del dibujo con pecas tal vez no sea la mejor, pero definitivamente no encuentro otra forma ahora de hacerlo, a no ser que tenga lápiz, y el lápiz sí me permitiría tal vez un poquito darle esa tonalidad, pero mi marcador no me permite hacer eso. En el material que ustedes tienen, que les he enviado por PDF, ustedes tienen ahí, creo que he hecho un dibujo mucho más claro de lo que les estoy explicando ahora, pero quiero que comprendan que la coloración de estos metales y los metales que ustedes, las estructuras que deberían ustedes dibujar en el diagrama térmico de enfriamiento, tiene mucho que ver con quién es más, quién es mayoritario, y bueno, condicionalmente, qué color le van a dar ustedes al metal. En el caso del cobre y del níquel, lógico, el cobre es rojo, el níquel es negro, listo. Pero, ¿qué tal si tienen plata y platino? Ambos son color plata, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí ya no puedo jugar mucho con los colores. Lo que tengo que entender simplemente es que si me encuentro muy a la izquierda, es el níquel el que se disuelve en él, el que le da una coloración. Y si me encuentro muy cerca al níquel, o sea, muy a la derecha, es el cobre el que le va a volver un poco rojizo, digamos, ¿no? Ahora, no sé si al negro realmente el rojo le puede influir o no. Eso ya tendríamos que hablar de teoría de colores, que, algo no nos, que eso no nos compete para nada. Pero no vamos a hilar tan fino con ustedes, lo único que deseo es que comprendan lo que realmente sucede, ¿no? Que el níquel se disuelve en el cobre o el cobre se disuelve en el níquel, y eso sucede en todas estas aleaciones. Ahora, el día del examen, yo sé que ustedes ya no se van a copiar, ya no pueden copiarse, de lo que estoy profundamente feliz, pero de todas maneras se darán cuenta que si yo agarro el sistema cobre-níquel para todos ustedes, a cada uno de ustedes le puedo dar una aleación distinta, digamos, en función de su día de nacimiento o en función de su carnet de identidad. De tal forma que cada uno de ustedes puede tener un ejercicio totalmente distinto al del compañero. Pero si ustedes se ubican, si digamos la aleación fuera esta, de hecho, esto no va a cambiar, solamente la posición de estos puntos sí va a subir, nada más. Lo que aquí va a cambiar es lo que mañana, bueno, lo que la próxima clase vamos a ver, que es el cálculo del balance de masas. La próxima semana nosotros tenemos maratón de ciencia de materiales, porque vamos a tener clases miércoles, ojalá que no coincida con mi exposición con los peruanos, pero el viernes sí o sí toda la mañana vamos a hacer ejercicios de balance de masas. Lo que sí va a cambiar es que el balance de masas, el ejercicio que se hace en diagramas de estado, de esta aleación va a ser muy distinta a la de esta otra. Eso sí va a cambiar. Pero básicamente el gráfico va a seguir siendo el mismo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. El día de hoy, bueno, era mi interés acabar en esto. Solamente quiero hacer una pequeña más referencia a esto, pero al mismo tiempo convencerles, ¿no? Que cualquiera que sea la aleación que ustedes agarren, todas van a tener esta forma. Todas a excepción de dos aleaciones que van a ser distintas. Antes de darles la pregunta a ustedes, dibujaremos esas dos aleaciones que van a ser distintas. Bien, supónganse que a alguien de ustedes les ha tocado cobre puro. Vale decir, no es aleación. Y les dicen, dibujen su diagrama térmico de enfriamiento. El cobre puro vive aquí. Esta es su línea de vida. Aquí, este es su lugar. Y si ustedes se dan cuenta, el cobre cuando se va enfriando solamente choca con un punto, que es este. Y este punto para el cobre, si no toman en cuenta esto, es 1083. Esa es su temperatura de fusión. Entonces, si por ahí la suerte les da, por ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Utilice el segundo número de su carnet de identidad y ese es 0, entonces es 0% de níquel, significa 100% de cobre, entonces lo que ustedes tienen que hacer es básicamente lo mismo, solamente que esta vez transportan un solo punto al diagrama térmico. Desde este punto hasta aquí, el cobre se enfría, y creo que ustedes esto ya saben. El cobre se cristaliza en un intervalo de temperatura constante y luego el cobre se enfría.
Estructura, bien, estructura. Entonces aquí dibujo líquido. En este lugar dibujo líquido y fíjense lo que voy a hacer. Empiezo a dibujar pequeños cristales rojitos porque el cobre está naciendo. Y en este último lugar dibujo una gran cantidad de cristales rojos que son el cobre. Y un poquito de líquido, que significa que el líquido todavía hay. Y finalmente, en este lugar, dibujo solamente cristales de cobre y no hay líquido. Y digo cobre 100%. ¿Listo? Ahí entonces terminaría esa parte del ejercicio. Si les toca el níquel puro, hacen exactamente lo mismo, solamente cambian el color del marcador y lo ponen en negro. Bien, muchachos, esa es la historia. Preguntas, por favor. Y si en caso nos tocara cobre y níquel al 50%, Ya. tendríamos que dibujar los poritos. Muy buena pregunta. Pensé que nunca la iban a hacer. Eso significa que realmente ustedes han puesto atención. Bien, si es 50%, en teoría, lo que ustedes tendrían que dibujar es lo siguiente. 1 gramo de níquel, bueno, muchos, ¿no? De ellos, pero digamos, 1 gramo de níquel, 1 de cobre. Fíjense, aquí, esta que sea mi 50-50. La teoría me dice que el níquel debería tener manchitas de cobre, pero entiendan, es 50-50. O sea, 50 átomos de cobre con 50 átomos de níquel. Más o menos esa es la idea. Bueno, no tan así, porque nosotros estamos hablando de porcentaje en masa, no de peso atómico. Tomen en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, borremos esa pequeña complicación porque hay una manera de pasar de peso atómico a masa atómica, pero ustedes me comprenden, no estamos hablando de mitad y mitad. Al lado tendrían que dibujar un grano de cobre y con la mitad de átomos o la mitad de la masa del grano, así sería lo más correcto decir, de níquel. Y esos granos tienen que estar por todo el cuerpo. O sea, el que realmente ha comprendido lo que estamos hablando ahora tendría que dibujar algo parecido a esto, si le toca 50-50. Definitivamente, si lo hace, 100 va a ser su examen, porque esto realmente significa que han comprendido exactamente lo que sucede en este tipo de análisis. Bien, no sé si respondió a tu pregunta. Sí, ingeniero. Ya, muy bien, ¿más preguntas? Ingeniero, disculpe, en caso de que el material presente polimorfismo, ¿eso también tendríamos que dibujarlo? Bueno, el polimorfismo, de hecho, es bastante, digamos, complicado. Lo vamos a ver cuando estemos viendo el diagrama hierro-carbono, porque si ustedes se acuerdan, el hierro tiene polimorfismo, el hierro cambia 2 veces su celdilla, y cuando estemos viendo el diagrama hierro-carbono, a ver, bueno, voy a aprovechar tu pregunta para responderles. Creo que ustedes están bastante avanzados ya. Fíjense, este es el diagrama hierro-carbono. A la izquierda está el hierro y fíjense mi puntero, por favor. Van a ver un punto aquí, 1, aquí otro, 2 y aquí otro, 3. Ahora, fíjense, el que no tiene polimorfismo, por ejemplo, es el cobre, solamente tiene un punto en la izquierda que choca con la temperatura. ¿Por qué? Porque no tiene polimorfismo. En cambio, el hierro tiene polimorfismo y por eso el hierro, en el diagrama hierro-carbono, choca 1, 2, 3 veces con el eje de las temperaturas, porque precisamente hay ese cambio que tú dijiste. El polimorfismo lo vamos a ver como cambio también de estructuras, es muchísimo más complejo. Miren, voy a tratar de aumentar esto. Ingeniero, perdón, ¿está presentando su pantalla?
Ay, perdón, muchachos, perdón. Uf, yo aquí hablando como loco. Ahora sí. Fíjense en este caso, creo que ahora sí. El cobre no tiene polimorfismo, por eso el cobre solamente choca con 1083 y ya está. En cambio, el hierro, que sí tiene polimorfismo, fíjense el diagrama hierro-carbono, ahora sí creo que lo ven, lo voy a ampliar un poco. Fíjense el diagrama hierro-carbono, choca una vez a los 1539, choca otro a los 1392 y choca otro a los 911. Si ustedes se acuerdan, lo cual dudo, esas son las temperaturas de polimorfismo del hierro. Entonces el hierro, sí, lógicamente, tiene que tomar en cuenta el polimorfismo cuando sus estructuras cambian. Fíjense, cuando estemos viendo el diagrama hierro-carbono, van a haber aleaciones sumamente complicadas. Por ejemplo, una aleación que se encuentre bien cerca al hierro, con muy poco carbono, va a chocar con el diagrama una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y esas veces significa que va a haber cambio de estructuras y esas estructuras van a cambiar también de acuerdo al polimorfismo del hierro. En este caso sí vamos a ver eso. Pero como, digamos, estamos todavía entrenándonos para la batalla, en el examen van a tener, digamos, un sistema como este, bastante sencillo. En el caso del bismuto, choca aquí a los 271 grados y no tiene polimorfismo el bismuto. No crean que esta línea recta es de cambio polimórfico. Esto es otra cosa que vamos a ver cuando estemos viendo el diagrama tipo 2. En el caso del cobre, nuevamente, fíjense aquí, también choca una vez en 1083 aquí arriba y luego no choca más. Entonces, el polimorfismo va a tener que tomarse en cuenta, pero no en estos, digamos, diagramas sencillos que nosotros estamos viendo. El diagrama más complicado que vamos a ver de lejos, pues, es el diagrama hierro-carbono. Tiene muchas líneas. Pero una vez que ustedes sepan los 3 tipos base que estamos estudiando, el diagrama hierro-carbono va a ser, pues, como, digamos, tomarse una Coca-Cola, ¿no? Ustedes van a poderla digerir fácil y sencillamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, espera un poquito con el polimorfismo. Va a haber eso, pero en el diagrama hierro-carbono. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la aleación sería níquel-cobre? Níquel-cobre, pero esa es la que estábamos viendo, pues, ¿o no? A ver. Sí, no, es cobre-níquel. Cuando es níquel-cobre, la gráfica cambiaría. Bueno, creo que tus compañeros ya nos pueden decir algo al respecto. Bueno, si ustedes tienen el diagrama, en este caso está en la pantalla, cobre-níquel. El diagrama níquel-cobre, ¿cómo tendría que ser? Empezamos de la temperatura de 1455 y bajamos hacia 1083. Claro, no hay otra cosa que hacer. Miren, o sea, esto, por favor, que quede muy claro, ¿no? Si digamos, a ver, ahí va. Si digamos, esto es cobre y esto es níquel, el diagrama tiene esta forma, y yo quiero dibujar el diagrama níquel-cobre, tiene que ser esto. Invertido, nada más. O sea, simplemente le dan la vuelta. Es exactamente lo mismo, solamente que están cambiando de lugares. Por eso, cuando tengan el diagrama cobre-níquel, es lo mismo que tengan el diagrama níquel-cobre, no hay diferencia. Bueno, eso en el diagrama hierro-carbono no sucede, o sea, no se pone el diagrama carbono-hierro, ¿no? Por lo general, siempre el diagrama hierro-carbono va con hierro a la izquierda y carbono a la derecha. Nunca he visto un diagrama que diga carbono primero y hierro después. No, eso jamás. Si ustedes quieren hacerlo, bueno, son libres de hacerlo, pero creo que van a tener algún inconveniente después. En los demás diagramas pueden tratarlos como ustedes deseen. Cobre o níquel y cobre, A, B o B o A. Eso no tiene mayor incidencia. Bien, más preguntas.
Nada. Han recibido mucha información el fin de semana, tienen varios trabajitos. Con los diagramas que ustedes van a dibujar, yo creo que esto les va a quedar muy bien, ¿no? Entonces ya se están dando cuenta de qué son los diagramas de estado. Hoy hemos visto que sirven para muchas cosas y lo más importante es para predecir las estructuras que tienen y a través de esas estructuras podemos predecir cierto tipo de propiedades que van a tener esas aleaciones. Podemos decir si son buenas para esto, si son malas para esto. De hecho, esa es la información que nos dan los diagramas. Bien, muchachos, si no tuvieran ninguna pregunta, entonces nos despediríamos hasta el día viernes en la mañana cuando nos veamos en el instituto. ¿Hay alguna consulta? No hay. Bien, chicos, entonces, por favor, se cuidan y nos vemos el viernes. Si hay alguna pregunta específica el viernes, por favor, va a ser más fácil inclusive explicar algo que no esté del todo entendido. Hasta el miércoles, hasta el viernes, muchachos. Nos vemos.